Nosotros, los seres humanos, no tenemos una capacidad coherente para eliminar tanto metales pesados como así tampoco microplásticos. Y la realidad es que esto muchas veces lo venimos acumulando a lo largo de nuestra vida, lo venimos almacenando en nuestras células y finalmente va a terminar seguramente decantando y colapsando en algún aspecto de nuestra salud que justamente hoy les quiero enseñar a identificar. Pero también hoy en este video les quiero contar dos grandes herramientas que van a poder utilizar para esto. Una es la zeolita micronizada y el otro es el carbón activado. Incluso les voy a contar cómo combinarlas entre sí y con otros suplementos para poder captar tanto estos metales pesados, microplásticos, pero también y sobre todo cómo poder desagotarlos efectivamente por el inodoro. Y prácticamente todos hemos tenido algún contacto con algún tóxico y generalmente el problema es que tenemos la capacidad de absorberlos, tenemos una gran capacidad de esponja de todos estos tóxicos y no tenemos la capacidad o tenemos una mínima capacidad para poder eliminarlos. Entonces acá es donde entramos en pánico porque muchas veces es como un fantasma, ¿no? Es una cuestión invisible que se va acumulando a lo largo de los años y quizá terminamos debutando a una edad mucho más adulta y desde un lugar que nunca vimos venir. Podemos hablar de la tiroides, podemos hablar del hígado, del sistema digestivo en general, ¿no? El intestino, podemos hablar de la libido, que es esta energía sexual, o la energía en general. Podemos hablar de fatiga extrema, neuroinflamación, podemos hablar de problemas de la piel. Si estamos intoxicados o intoxicadas, vamos a sufrirlo seguro y cada uno, en base a su predisposición genética, lo va a llevar para donde pueda, hasta incluso en cuestiones mucho más importantes. Entonces, tenemos que empezar a entender, ¿estamos intoxicados sí o no? ¿O cuánto? Ponerle un número, un nombre y entender hasta dónde. Y si ya tenemos una referencia, quizá porque hemos vivido en un campo donde se fumigaba con agroquímicos o pesticidas o fertilizantes, también si vivimos en alguna casa, algún hogar con moho, humedad u hongos incluso en la pared, también si hemos estado expuestos a productos químicos, quizá trabajan en la limpieza y nunca se han cuidado, lo han aspirado por los ojos, por la piel, por las manos, todo esto se va acumulando. Ni hablar de una persona que tiene amalgamas en la boca con los metales pesados que contiene, o directamente una persona que trabaja en la industria metalúrgica. También podemos hablar de las personas que trabajan en el rubro textil, ¿no? Esto es algo que nadie sabe. Cuando estamos en contacto permanente con telas, las telas y los colores de las telas tienen mucho microplástico y esto también se va acumulando, generando una endotoxemia y sobre todo lo que tienen que entender, más allá de dónde lo han captado, ya sea metales pesados, microplásticos o tóxicos en general, es que tiene mucha afinidad con tejidos específicos. Es decir, los metales pesados tienen mucha afinidad con el sistema neuroendocrino y los microplásticos también, pero sobre todo hay una gran diferencia y es que los metales van a sobre todo alterar también el sistema hormonal y los microplásticos nos pueden alterar el sistema neurocognitivo. Entonces acá ya van empezando a entender con qué pueden estar intoxicados. Más allá de que por la mala alimentación, que es algo instaurado, ¿no? La alimentación moderna, podemos decir. Ya tenemos que, me parece, dejar de hablar de alimentación buena o mala para hablar de la modernización de la mala alimentación que tiene que ver con los productos ultraprocesados y refinados, que por una cuestión de costos y velocidad va a ser mucho más cómodo adquirir un producto ultraprocesado y sacarnos el paso del hambre a que preparar una comida saludable en base a comida orgánica y alimentos reales que también, y dicho sea de paso, provienen de suelos desabastecidos de nutrientes, de oligoelementos, de minerales. La verdad es que gracias a la industria, tanto la industria ganadera como la agricultura intensiva y extensiva, los suelos están desabastecidos. Entonces, por más bien que coman, ya no es lo mismo que hace 20 o 30 años atrás. La alimentación real ya viene desnutrida de fábrica, por decirlo de alguna manera, y si a esto le sumamos microplásticos y metales pesados, tenemos un problema. Entonces, si hablamos de la zeolita micronizada, es un subproducto volcánico, se hace en base a cenizas volcánicas y que tiene una gran porosidad y sobre todo nos va a ayudar a quelar, ¿no? A eliminar metales pesados como el plomo, el mercurio, el aluminio y puedo seguir una gran lista de metales tóxicos, pero la zeolita es
un producto un poco más noble y que va a generar lo que se llama adsorción. Estamos muy acostumbrados a escuchar la palabra absorción, que es de absorber, y yo acá hablo de adsorción con D, y tiene que ver con que la adsorción es por la porosidad, va a adherir, viene de adherir, estos metales pesados a esta superficie porosa y los va a arrastrar hacia los órganos de desagote, el hígado y los riñones. Entonces ahí ya tenemos que empezar a entender que los vamos a captar y los vamos a llevar a órganos específicos que después tenemos que tener la capacidad de desagotar, porque si no, los podemos empezar a acumular, pero en otro lugar, algo que no nos conviene tampoco. Por otro lado, el carbón activado está hecho en base sobre todo a la cáscara del coco o también madera, pero sobre todo al coco, también muy poroso, también va a generar adsorción, pero más a lo que tiene que ver con microplásticos, que si bien, como les comentaba, en apariencia parecen no ser tan tóxicos, se acumulan mucho más rápido y el cuerpo no tiene una capacidad tan plena para poder separarlos, para poder aislarlos como los metales. Entonces acá es donde podemos empezar a debutar con otro tipo de problemas, como por ejemplo el cansancio extremo. Entonces vamos a empezar a interpretar, ¿no? Me parece que es un buen momento en el video para que empecemos a entender cómo nos vamos a sentir, por ejemplo, si tenemos una intoxicación por metales pesados. A mí me gusta separar específicamente lo que hemos leído en los libros nuevos, y también lo que podemos ver en la práctica clínica. Yo generalmente cuando veo una persona que está sufriendo la enfermedad de Parkinson o Alzheimer o fibromialgia o demencia, también depresión o fatiga extrema, todas las patologías neurodegenerativas y sobre todo que también afectan al sistema nervioso periférico y central, ¿no? Todo, para mí, en general, por lo que veo, está más ligado a una intoxicación por metales pesados, sobre todo el mercurio. Yo creo que el mercurio es el que se lleva todos los premios de intoxicación metabólica. Mucho cuidado. Y el mercurio, obviamente antes no había las medidas de seguridad que tenemos hoy y básicamente todas las personas que tengan amalgamas en la boca tienen mercurio en el organismo. También hay otras actividades de la industria que también generaron mucha contaminación de muchos metales pesados y de mercurio, y finalmente terminamos debutando con una patología neurodegenerativa. ¿Y cómo podemos trabajar esto? Eventualmente dijimos con la zeolita micronizada, pero también después tenemos que tener la capacidad de eliminarlo del hígado, llevarlo a los riñones, y de los riñones llevarlo al inodoro. Entonces acá es donde podemos combinar la zeolita micronizada con el cardomariano, con el N-acetilcisteína, el NAC, o directamente el glutatión liposomal, ¿no? Estas son herramientas muy buenas en combinación con la zeolita. Pero también la zeolita micronizada es mucho más gentil. Podemos tomar entre 2 a 5 gramos, siempre obviamente como les cuento, ¿no? Esto es información, pero tienen que estar supervisados por un profesional de la salud, idealmente que tenga visión integrativa y funcional y que esté actualizado, porque si no podemos hacer lío, pero sí 2 a 5 gramos, lo tienen que alejar un poco de las comidas porque la realidad es que puede generar un poco de disconfort digestivo, pero lo pueden tomar 4 a 8 semanas, hacer un recreo de 15 a 20 días y después otro ciclo. No tiene grandes problemas. Ahora, el carbón activado es otra historia. Es un subproducto de la cáscara del coco o de maderas, también tiene gran porosidad y va a absorber más microplásticos, pero también otros subproductos tóxicos. Es decir, cuando nosotros tomemos carbón activado, vamos a estar pegando a la superficie del carbón microplásticos y otros subproductos que, si bien pueden ser tóxicos, también pueden ser minerales u oligoelementos muy importantes para nosotros. Entonces, adivinen qué va a ocurrir. Bueno, si tomamos mucho carbón activado, nos podemos desnutrir de estos oligoelementos. Entonces, mucho cuidado. Tenemos que entender que si bien además el carbón activado lo tenemos que alejar mucho de las comidas, digamos 2 horas, las dosis tienen que ser mucho más bajas, digamos entre 500 y 1000 miligramos, y hagamos un ciclo de 2 semanas. Después cortamos otras 2 semanas y podemos intentar con otro ciclo más de 2 semanas, pero no se extiendan mucho más, porque si no, quizá van a estar desagotando y quelando microplásticos, pero van a estar también sintiéndose con más fatiga. Y hacia ahí vamos. Entonces, ¿cómo podemos identificar si necesitamos la zeolita, el carbón activado o ambos?
Porque en muchos casos se pueden tomar ambos, pero tenemos que entender que seguramente esta intoxicación persistente de larga data, porque me imagino que esto lo vienen trayendo desde que son mucho más jóvenes o incluso pequeños y pequeñas, tiene que tener una regulación. Entonces, seguramente lo que venían sintiendo era una fatiga extrema y ahora también lo que sienten es dolor generalizado. Ahí ya tenemos un dato de que el sistema metabólico está empezando a colapsar. Por otro lado, podemos tener una falta de libido que tiene que ver sobre todo con falta de deseo sexual, pero últimamente, en los últimos meses, están teniendo falta absoluta de energía para todo. Es decir, no pueden comenzar ni finalizar tareas, o si comienzan algo lo hacen de mal humor. La irascibilidad, ¿no? Esto de sentir mucha sensibilidad, ansiedad o mal humor, ¿no? ¿Cuántas veces quizá no teníamos el mejor carácter del mundo, pero últimamente nos están diciendo todos qué mal carácter, qué te está pasando, te noto con otra cara, se nos cae el pelo? Miren, acá es donde tenemos que poner sobre la mesa, me voy a extender un poco más en este video, pero es importante que entiendan esto, que muchas veces cuando se nos cae el pelo, tenemos las uñas acanaladas o de mala calidad, hasta incluso la piel, se nos ve la piel avejentada, tenemos una expresión permanente de tristeza, los ojos se nos empiezan a irritar. Piensen siempre que la irritación ocular es un sinónimo de irritación cerebral y después otro tipo de fallas, ¿no? Empezamos a tener cándidas o parasitosis o empezamos a tener directamente una disbiosis y empezamos ya a tener trastornos digestivos y empezamos a acumular. Pero sobre todo, la falta de energía, el trastorno del sueño, la caída del cabello y la falla en la calidad de las uñas me están hablando de problemas de energía mitocondrial. Es decir, estamos hablando de mitocondrias, que son las unidades energéticas de cada célula, y esto es porque las mitocondrias se vaciaron a partir de intentar lidiar con estos microplásticos o incluso metales pesados. Entonces tenemos que ponerlo sobre la mesa, y si ya nos veníamos sintiendo mal, pero colapsamos, claramente, y frente a alguna cuestión que podamos objetivar, tenemos que mirar para atrás y decir, yo trabajé en una industria metalúrgica, yo trabajé en una fábrica con químicos, yo trabajé limpiando casas o empresas y expuesta o expuesto a productos químicos, yo tengo amalgamas en la boca, tengo antecedente de haber fumigado o que hayan fumigado donde vivía o haber trabajado en el campo con animales, puedo seguir la industria textil, puedo seguir dándoles miles de ejemplos. Y si ustedes pueden identificar alguno de ellos, ya tenemos que empezar a entender que este colapso metabólico es en base a una intoxicación. Entonces acá es donde el carbón activado, tomado como les conté y con mucha precaución, siempre supervisados y bien dirigidos, les puede ayudar. ¿Pueden combinar ambos? Pueden, pero eventualmente tienen que poder medir. Hagan idealmente un análisis sanguíneo, ¿no? Una extracción de sangre y un laboratorio para poder ver cómo están los micronutrientes. También tienen que poder hacer un coprocultivo de heces, un análisis de la materia fecal y eventualmente, si van a combinar zeolita micronizada con carbón activado, sí o sí, o también, tienen que utilizar todos estos cofactores que les nombré, N-acetilcisteína, glutatión liposomal, cardomariano. También pueden combinar uno u otro con el cilantro, con la clorela. Son dos agentes que nos van a ayudar sobre todo como a la sintonía fina en la desintoxicación de todos los productos tóxicos, pero lo que más me interesa que entiendan, que cuando nosotros acumulamos, cuando nosotros almacenamos estos productos tóxicos, lo hacemos sobre todo en tejido adiposo y en células específicas. Y eventualmente, cuando el cuerpo tiene que sacar, extraer energía de estos lugares y lo hace con tóxicos, también los va a repartir. Entonces, si tenemos problemas de tiroides, si tenemos alguna cuestión de trastorno neurocognitivo, si tenemos alguna cuestión digestiva y nos han diagnosticado con SIBO o disbiosis o ambas, si tenemos una candidiasis genital u oral, todo esto lo tienen que poner sobre la mesa y tratarlo también. Y eventualmente, entendiendo cómo se van sintiendo y después de haber tomado, por ejemplo, el carbón activado, van a necesitar suplementación con magnesio, con vitamina C. La vitamina C es muy buena porque es un potente antioxidante y esto lo que va a hacer es que podamos lidiar con todos esos subproductos que se van a liberar en base a la desintoxicación. También podemos utilizar la vitamina E, la astaxantina, muy útiles para la desintoxicación, o lidiar
con esta desintoxicación. En conclusión, si queremos utilizar más la zeolita micronizada, va a ser para la desintoxicación más de metales pesados, y utilicemos el carbón activado como una desintoxicación un poco más generales, en base sobre todo a los microplásticos. Lo pueden hacer siempre con mucho cuidado, a conciencia y sintiendo, ¿no? Percibiendo si estos cambios están siendo positivos o no, y actuando en consecuencia. Ojalá que les sirva, me lo dejan en los comentarios y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chau.